que Luis, le damos la bienvenida y le agradecemos que nos está acompañando. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? No, yo soy el agradecido, un gusto tener contacto con ustedes. Luis, ¿cuántos años en FACAF, cuántos años trabajando, llevando adelante esta labor? Bueno, más de 30 años. No quiero decir con exactitud para no deschavar mi edad. No, está muy bien, más o menos. Usted diga algo así como No, 30 bastante, años. ¿eh? Sí, sí, alrededor de 30 años, exactamente, exactamente. Bueno, Hace muchísimo, sí. ¿y cómo llega, cómo se vincula justamente a la Bueno, federación? con la manera más simple y menos contracturada y menos comprometida, por un aviso del diario. Como era antes, ¿no? Antes había que mirar Claro, el diario y salir a buscar el no, trabajo. generalmente este tipo de instituciones era muy común, dado que había tantos participantes o tantos dueños, entre comillas, que le dijeran, yo tengo la persona, yo tengo la persona. Y sin embargo, a pesar de eso, que obviamente existía ese tipo de recomendaciones en este tipo de instituciones, bueno, en este caso fue por el diario, quedé con un trío, éramos tres, y había dos contadores que se lesionaban, los dos optaron por mí, y el presidente de la institución de ese entonces le gustaba uno que vivía en La Plata, porque él era de La Plata, él se había criado en La Plata, y le gustaba uno de La Plata, bueno, respetó, fue democrático, digamos, respetó la mayoría de los contadores y me eligieron a mí. Muy bien. Y desde ese entonces, en forma ininterrumpida hasta el día de hoy, de una o de otra manera, siempre estoy al servicio de esta gran institución, ¿no? De la cual usted, Luis, es un hombre fundamental en lo que es el crecimiento, en el desarrollo de la federación, así que nos gustaría que nos cuente un poquito esos pasos, ¿no? Cómo se fue dando, cómo se fue conformando FACAF. Sí, sí, la verdad que empezamos un poco de cero. Yo me acuerdo, yo en realidad entré a la Cámara Argentina de Farmacias, que en ese momento geográficamente era FACAP, entre comillas. Y FACAP era un libro, un libro de actas. Entonces, el presidente Carlos Alberto Roleri, ya fallecido en el año 2000, me empezó a interiorizar de FACAL. Le gustó que yo me metiera en el tema, se hacían reuniones en el interior del país, de FACAP, en ese momento, y me pidió que le empezara a hacer las actas, a redactar las actas para el libro. Y bueno, y así me fui metiendo en FACAP, y a los 8 años, digamos, de estar en la Cámara Argentina de Farmacia, Roleri me pidió si quería participar de FACA, que ya se iba a formar en forma independiente, separándose de la Cámara, que era un poco el padrino, ¿no? Entre comillas. Bueno, le dije que sí, por supuesto, porque yo intuía que era un buen futuro, que era para mejor, para bien. Aparte, tenía muy buena onda con Roleri, nos llevábamos muy bien, nos entendíamos muy bien, que eso es muy importante también. Era una persona que lo respaldaba, a la persona que servía la respaldaba, pero a muerte, sin condicionamiento. Por supuesto, no le tenía que fallar. No, era un gran apoyo, confiando en el trabajo que el otro hacía, ¿no? Naturalmente. Exactamente, exactamente. Usted tenía que ser también honesto en su trabajo y en todas sus actitudes. Y en función de eso le respondía bien. Y bueno, en eso no me pude quejar. La verdad que no me pude quejar. De eso generalmente uno habla de personas como maestro, como personas que uno aprende mucho, ¿no? Tal cual, Cuando tal tiene cual, ese tal tipo de cual. contacto, ¿no? Fue mi maestro, sí, 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 no Ujú, tengo ninguna duda. Fue ujú. mi maestro en todo, inclusive en aspectos personales de la vida de uno, ¿no? Bien. Fue Bueno, mi Luis, maestro. ujú. ¿Y cómo está hoy? ¿Cómo, digamos, usted nos puede dar un pantallazo Sí, yo claro, me ¿no? De lo que jubilé. fue antes, Claro. yo digo que todas estas cosas van de la mano con el país, con la circunstancia que va viviendo el país, ¿no? Y sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, le comentaba que yo me jubilé hace 7 años ya,
Y bueno, FACA consideró que dada mi experiencia y mis conocimientos y teniendo en cuenta que inclusive la base administrativa que todavía hoy, por supuesto, fusionada con la informática, obviamente, ayornada con la informática todavía se mantiene, que podía ser útil a la institución. Entonces, bueno, me pidieron, por un lado, que coordinara un grupo de farmacias independientes que a través de contratos de obra social que gentilmente la FACAP suministra, se dedicarían a la atención de esas obras sociales. Y eso es un poco lo que hago ahora. Y por otro lado sigo con el tema de las actas famosas. Ya estoy como inscrito en el libro de actas, como me llaman ahí el histórico. Y bueno, también asesoro en un montón de circunstancias que precisamente lo que usted mencionó antes, dada la vorágine que estamos viviendo no solo en el país, sino en el mundo, hace que, bueno, se necesite mucha información muchas veces, y a veces información antigua, de la cual todavía algo recuerdo. Y a través de eso me sigo manejando con FACAP y con este emprendimiento de hacer de coordinador, ¿no? En el tema de las obras sociales y la farmacia. Tal cual. Bueno, imagino que los contadores por estos tiempos, todo el mundo necesita un contador hoy, ¿no? Sí, pero es terrible. Trabajamos para la FIP, ¿eh? Claro. Trabajamos somos lacayos de la FIP, lamentablemente. Sí, Cada porque vez digo nos que tiran... uno quiere por ahí hacer tareas independientes sin la necesidad de un contador, digo, en esto de los trámites, y es imposible. No, sí, la verdad que sí. Pero aparte le cuento algo, ratificando lo que le digo. En una época, lo más fuerte, digamos, una de las cosas más fuertes de la FIC, que es el tema de las declaraciones juradas anuales, nos daban los formularios. Ahora lo tenemos que imprimir con costo nuestro. Nos pasó todo, la responsabilidad, más trabajo, pagar los costos de la papelería. Pero bueno, es el país hermoso que vivimos. Tal cual. Luis, lo saco un poquito de tema, Sí. y yo siempre digo a todos los entrevistados que las preguntas que vienen a partir de ahora corren por cuenta de la comisión directiva de FACAF, que me pasan esos datos interesantes que descontracturamos un poco la labor diaria y conocemos un poquito más al entrevistado. Me dicen, el próximo entrevistado de FACAF tiene un amor incondicional por el Deportivo Español. Así que bueno. Ah, sí, no le han mentido. Bien, perfecto, entonces vamos bien. No le han mentido, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Inclusive somos la figurita difícil. Yo le cuento una anécdota. Cuando entré a trabajar en mi primer trabajo, que era Crédito Universal, que en ese momento existía Credibono, que era la competencia. Usted es más joven que yo, por ahí no se acuerda. Le toca decir que sí. Cuando entro a trabajar, uno de los accionistas, que eran varios, eran como 10 o 15, de Crédito Universal, era el presidente en ese momento de Deportivo Español. Ajá. Entonces, cuando yo voy a la entrevista, yo obviamente le cuento que soy, porque me salía, me dan 2 gramos de ventaja y enseguida ya cuento y qué sé yo, y resulta que me toman. Entonces, cuando me toman, yo no sabía que el presidente era accionista de ahí, aclaro, no sabía. Cuando me toman, yo entro el día y me miran todo. Digo, ¿qué tengo en la cara? Todos me miran, pero ¿quién entró? Un presidente de la nación, ¿quién entró? Y resulta que se comentó a todo el mundo, claro, para quedar bien con Rodríguez Baje, que era el presidente español, contratamos un hincha español. Claro, todos querían saber cómo era un hincha español, porque en ese momento éramos 4 hinchas, más o menos. Así que bueno, mi primer trabajo fue Gracia Español, ¿cómo no lo voy a querer? Bueno, y ahora le pregunto cómo se da ese amor. Hay que aclararle a la gente que el Deportivo Español, digo, fundamentalmente quizás a los más jóvenes o aquellos que no son de la ciudad de Buenos Aires,
naturalmente que es una institución deportiva que involucra a la comunidad española, que tiene un arraigo muy grande con, no digo un sector de la ciudad de Buenos Aires, sino gran parte, digo, porque estaba, por lo menos el club, ubicado en la zona de Flores, pero no sé si, bueno, sucede o cómo se fue dando la historia del club, si tiene que ver con este barrio o es mucho más amplio, porque veo que a veces No, es los más clubes amplio. tienen una No, sede es en un más amplio. barrio y la cancha en el otro, ¿no? ¿Cómo es esa historia de Español? No, no, acá tenemos todo junto. Lo que Claro. pasa que, por supuesto, en la época que teníamos una cantidad de socios que inclusive superaba en ese momento a Racing Club. Mirá. Nosotros teníamos más de 20.000 socios, Racing Club tenía 18.000, para que tenga una idea. Uh-huh. Bueno, toda la gente de la zona de Lugano, que hay muchos monoblos ahí, Uh-huh. eran hinchas, eran socios de Español, no hinchas quizás, pero Claro. sí socios. Cuando uno iba a la parrilla, había un montón de lugares para hacer asado, muchas parrillas, digamos, y escuchaba hablar de cualquier equipo, no eran todos españoles, pero sí eran socios. Así que el lugar en sí no es, digamos, el fuerte del club, sino, como usted bien dijo, la colectividad española, ¿no? De Tal los cual. cuales muchos ya lamentablemente nos ven de arriba. Claro, bueno, pero tiene que ver también con la historia del país, ¿no? Es decir, los italianos con el Deportivo Italiano, el Deportivo Eso, Español, el tal Deportivo cual, Armenio, en fin, tal cual. ¿no? Armenio, el Había Deportivo clubes Paraguay. de tal cual, paraguayo, digo, clubes que se formaban con la comunidad y que yo digo que lamentablemente el deporte, o mejor dicho, los clubes, algunos clubes solamente lo pensamos como un equipo de fútbol, ¿no? Sí, ¿No? Cuando, sí, sí, es eh, cierto. pero bueno, Es pero cierto. hablando de fútbol, realmente ustedes marcaron por los años 80 un camino en el fútbol, porque Sí. de ser un club de característica como la que estamos hablando, de inmigrantes y demás, se transformó en un equipo que llegaron a la primera división y que era un equipo modelo, ¿no? En ese momento, ¿no? Damos guerra, sí. Mire qué pregunta, qué centro que le eché, si hablamos de fútbol, ¿eh? Hermoso, hermoso, hermoso. Tiene que Muy cabecearla. agradecido, muy agradecido. La verdad que sí, todo lo que venga de español, bienvenido sea. Bueno, y con el club sigue vinculado, ¿cómo es hoy su presente? No, lo que pasa que, bueno, ya las motivaciones no son las mismas. O sea, si usted está acostumbrado a lidiar con lo más importante, a tener de Sí. hijo a Boca, a tener de hijo a Racing, a tener de hijo a San Lorenzo, y de pronto está jugando en primera C. Ah, Las motivaciones no son las mismas. Por supuesto que siempre, cuando hace una buena campaña, vuelvo otra vez, uh-huh. pero evidentemente usted comprenderá que no es lo mismo. Supongo que No, usted también totalmente, es hincha de totalmente. fútbol. Sí, sí, totalmente. Aparte, bueno, son Debe esas pasar lo cosas que mismo con también van, y Gimnasia. no me quiero meter en la interna del club porque la idea no es avanzar tampoco sobre ese tema, sino marcar en la charla un poco esta cuestión vinculada con su vida. Pero también estamos hablando de la historia de la Argentina y en Deportivo Español también un poco está la historia de cómo se manejan las instituciones en la Argentina, lamentablemente, algunas instituciones en la Argentina, ¿no? Sí, tal Que, cual, que llevan tal cual, al presente, ¿no? A lo que uno puede vivir hoy. Lo cambio de vuelta tal de cual. tema, salimos de español porque entramos en el terreno que no hay que hablar de español. ¿Para qué? Y nos quedamos con eso de que lo tienen de hijo a Dejémoslo ahí. determinados clubes, ya está, listo. Ahí, ubicamos el calendario en ese lugar y seguimos charlando. Luis, ¿cómo Sí. llega a ser contador? ¿Cómo estudia para contador? ¿Cómo elige la profesión? Bueno, yo salí de perito mercantil y por lo tanto, una vez que uno tenía ese título secundario, no había muchas alternativas si quería seguir el camino de la universidad. A mí mucho la economía en sí no me interesaba, licenciado en administración más o menos, pero contador me satisfacía un poco más porque desde que entré a trabajar empecé a hacer tareas de tipo contable. Entonces me empecé a interesar en el tema y yo siempre decía o aconsejaba a muchachos de mi edad o personas de mi edad que querían estudiar, que el estudio, porque muchos decían, pero si trabajo no puedo estudiar.
yo le decía que no es así, que el trabajo ayuda al estudio y el estudio ayuda al trabajo. Era un ida y vuelta. O sea, a mí me servía mucho lo que aprendía en la facultad y me servía mucho lo que aprendía en la práctica porque podía entender mejor lo que me estaban enseñando. Y bueno, y así fue que me recibí prácticamente trabajando de eso. Y después, bueno, en la empresa que estaba en ese momento, mi cargo, no tenía encargado, creo que era mi cargo, y a partir que me recibí, contador. Claro. Pero desde el punto de vista, digamos, práctico, no hubo diferencia, nada más que el título. Claro. Y algunos pesitos más en el sueldo, que eso es importante, por supuesto. Pero claro. fuera de eso, no, fuera Claro. de eso no. Hay que decirle a los jóvenes que cuando uno era contador, cuando uno se recibía de contador o estudiaba para contador, todo se hacía en lápiz y papel, con el libro diario, el mayor, el balance, y había que hacer todo un trabajo y llegar al número final y que coincidiera, ¿no? Exacto, exacto. Le digo, pues yo estudié algunos años, éramos héroes, no me recibí, éramos pero héroes. estudié algunos años de contador, también siendo perito mercantil, así que me acuerdo de esos libros diarios que cuando uno hacía todo el proceso y llegaba al final del balance no coincidían los números, había que revisar todo, ¿no? Tal cual, y qué asiento hice mal, y dónde está la falla. En cambio ahora es una computadora y listo, chao. Pero igual hay que tener los conocimientos, porque sí, hay que entender lo que hay ahí adentro. Pero es más fácil la tarea doméstica. En el sumar y restar, que era donde muchas veces se cometían los errores, o en poner una cuenta en el debe y en el haber. Entonces todo eso ya lo elimina uno con los sistemas computarizados. Y va directamente al análisis, que es lo más importante. Así que no reniego de todo lo que es la informática, porque realmente, por lo menos en mi profesión, creo que nos ha ayudado muchísimo. Claro, usted no sabe lo que eran las declaraciones juradas de impuestos a mano. A mano. Todo. A veces se cometía errores de suma y le hacía pagar de más al contribuyente, ¿no? Claro. O si pagaba de menos, después se lo reclamaba a la AFIP, tenía que pagar con intereses. Sí, sí, sí. Así que eso nos ha ayudado muchísimo, muchísimo. Bueno, yo en eso estoy... Me quejo de un lado porque estamos atados a la AFIP, pero por el otro lado, en ese sentido, agradezco mucho. Totalmente. Bueno, el avance tecnológico y más en estos tiempos pandémicos y demás ha sido fundamental, ¿no? Ni que hablar. Imagínense con una pandemia haber hecho toda esta tarea a mano, haciendo los trámites, yendo a... Sí, ¿no? Totalmente, no, totalmente. Ni me imagino cómo hubiera seguido la cosa. Tal cual, Luis. Bueno, una charla agradable, espero que le haya gustado, hemos hablado de distintos temas. No sé si nos quiere agregar algo más, siempre, por supuesto, la última consulta va por ese lado. No, simplemente que ha sido, como usted lo dijo, muy agradable, y bueno, yo sigo peleando por mis ideales, que son Deportivo Español y FACAP. Muy bien, ahí está, muy bien. Creo que me dio el título de la entrevista, que después la gente de FACAP después elige. Luis, un abrazo grande y bueno, ojalá que nos encontremos en las tribunas de la Primera División. ¿Le parece como un buen augurio? No, sí, totalmente. Aunque pierda ese día, no importa. No importa. El resultado sería lo de menos. Exacto. Un abrazo, Luis. Muchas gracias.